era lo más parecido a estar en otro país. Vos entrabas, abrías la puerta, entrabas a un show de sumo y parecía que te caías a un pub en Londres. No te parecía que estabas en Las Heras y República de la India. Walter Fresco, Buenos días, caballero. ¿dónde te encontraron los años 80? Bueno, los años 80 en lo personal me agarran como, te diría que en la flor de la vida, porque primero por edad y segundo porque hacía muy poquito que había empezado a trabajar en la música, un año, al comienzo de los 80, hacía un añito que estaba merodeando por ahí, post servicio militar, que nos robó bastante tiempo de vida. En mi caso fueron como 18 meses, una locura así, porque estaba el problema del Beagle, entonces quedaban gente de reserva y se estiraron las bajas y todo eso, y comí un montón de tiempo ahí, y después arranqué con la música, y en diciembre del 80 entré fijo a CBS, lo que hoy es Sony, y anteriormente tuve un paso de un añito por Music Hall. ¿Y empezaste en CBS haciendo qué? En CBS empecé como label manager del sello A&M Records, que era un sello que se incorporaba. A&M siempre fue un sello distribuido por grandes compañías. Entonces, lo tenía 3 años Polygram, 3 años el que fuera, y además de Columbia y Epic, que eran los sellos madre de CBS, tomaron ese catálogo y necesitaban un label que se usaba en esa época para ese repertorio. ¿Y de qué artistas estamos hablando? A&M era A&M Carpenters. tuvo Police. Yo Police. entré con la suerte de que estaba de Police, finales de Supertramp. Después tenía artistas como Gato Barbieri de jazz, Joe Jackson, Joan Armatrading, tenía internacional, tenía cosas pocas pero piolas. O sea que al poquito tiempo de entrar, te topaste con The Police acá. Claro. Sí. Aparecieron acá. No, fue una gloria, porque no solo pasó eso, o sea, yo entré y al poquito tiempo salía The Wall, por ejemplo. Con unos meses de delay que lo tuvimos que recortar al disco por las letras con los milicos y todas esas historias, unas masacres que se le hicieron. Y sí, qué sé yo, salió Joe Garage en esa época de Zappa, que es uno de mis artistas favoritos, de paso lo tiro. Todavía era la época en que se traducían en los discos los títulos, ¿no? Sí, no solo se traducían, sino que tenías que mandar opciones. Viste que ahora hay canciones que se pueden llamar igual. Claro. En esa época no. Entonces vos mandabas... Pero a Sadaik era el problema. Sí, si mal no recuerdo, sí. Vos tenías que mandar, suponete... Hubo una muy difícil, que fue Frank Zappa, que se llamaba Cocaine Decisions. Entonces tuvimos que mandar opciones y terminó quedando Decisiones Locas, el nombre de la canción. Claro. Sí, tenías que mandar 3 títulos y el que más le cerraba a los de turno era el que aprobaban y con eso quedaba. Claro. ¿Y qué recordás de cuando vino Police? Lo mejor recuerdo. Vinieron, fue de las pocas bandas que vinieron en el pináculo. Sí. Que acá todavía no eran tan grandes como afuera. Acá no, pero justo. Claro. Los agarraste en el momento donde afuera ya estaban rodando por todos lados. Y vi el show de Obras, el show que hicieron en New York City, que hicimos prensa ahí. Sí, yo le hice nota ahí con Claro, el team. claro. Sí. Y una gloria. Y el show de Obras que fue mortal. Sí. Jamás vi tanta energía junta, por lo menos para esa época. Sí. Porque tocaban y había, no sé, entre canción y canción un milisegundo y era paca, ¿viste? Todo el mundo parado arriba de las butacas. Show muy recordado porque es aquel en el que Andy Summer le pega una patada en la cabeza a un policía, en plena época de la dictadura. No fue una patada en la cabeza. Nosotros, como gente de la compañía, éramos como 8, estábamos en segunda, en tercer fila, no recuerdo preciso, todavía 3 o 4 de acá, 3 o 4 de allá. Sí. Y la gente se arrimaba
al escenario porque los querían tocar, qué sé yo. Entonces de repente un poli lo empezó a tironear a uno y Summers estaba haciendo un solo, no me acuerdo qué sé yo, y se arrima al borde del escenario y al policía que lo estaba tironeando le pone un pie acá y no lo patea, pero lo saca. Lo empuja. Lo saca como diciendo déjalo. Claro. Y el poli se la comió. Pero después nos pararon a todos. Cuando salíamos, ¿usted vio lo que pasó? No, la verdad que se paró todo el mundo, obviamente habíamos visto todo. Claro. Y al que era nuestro jefe en esa época lo llevaron, no detenido, pero a declarar a la comisaría, no querían que los polis se fueran. Bueno, fue todo un parto. ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Qué percibías vos? La verdad es que muchas solas no estuvimos con ellos, ¿viste? Yo encima era bastante, entre comillas, pinche, no era alguien... Claro. Pero nadie tuvo un contacto así súper estrecho, ¿viste? Pero a mí me encantó. Lo que pasa es que venían pasados de vuelta ellos. Como estaban de bien, estaban de mal. Claro. ¿Viste? Sacados. Eran bravos. Eran bravos, chicos bravos, como muchos, pero bueno. Claro. Pero una maravilla. Una maravilla. Y después en CBS pasaste a ser director artístico. Sí, tuve como unas escalas previas. Ajá. Después de AIM me pasan a jefe de Internacional, que era nucleabas los tres sellos, digamos. Sony, Epic, CBS, Epic y AIM. Entonces era como cabeza del departamento internacional. Y paralelo a eso, porque en algún momento se va a unir, es que yo iba a ver bandas como todo el mundo, de pendejo, y empecé a ir a ver las bandas en los pubs de Palermo, como había un circuito gigantesco, La Sobrecarga, Sumo, Soda, todavía tocaban Los Abuelos, bueno, había un montón de bandas tocando, y ahí es donde me conecto con los Sumo, porque yo los empecé a ver como fan, digamos. Ah, mira. Yo lo vi, qué sé yo, siempre digo, debo ser, está bien por edad también, pero una de las personas que más shows en vivo vio de Sumo. Porque los seguí un montón de tiempo por las mías. Mi laburo era internacional, pero yo los iba a ver. ¿Te gustaban? Claro, y una vez que los encontré, los repetí. Los repetí hasta que en un show en Florida, no me acuerdo cómo se llamaba, el Auditorio Florida, creo que era en Tucumán y Florida, algo así, era abajo. Sí, el Auditorio Buenos Aires. Auditorio Buenos Aires. Ahí les golpeé la puerta del camarín y intentamos hacer algo que fue lo que pasó después. ¿Y cómo eran los Sumo? Como la banda, así súper ecléctica, ninguno era parecido al otro. Ya estaba Ricardo Mollo con ellos. Sí, yo agarré ya la formación medio final. Sí. Yo los conozco como Harlingham Reggae Band, claro, y Sumo, las dos formaciones, claro, que eran los mismos, pero tocaban dos repertorios distintos. Sí. Y cuando nos pusimos de acuerdo, lo que hicimos fue integrar todo eso en un solo artista. Que es cuando Sumo empieza a tener un poco más de reggae. Y claro. Que fue un tema todo eso, porque en general las bandas, viste que no son muy propensas a tocar o a grabar temas que ya tienen un tiempo. Que los hicieron hace un año, hace dos. Ellos tenían un demo que habían hecho de Corpiños en la Madrugada, claro, donde hay 3 canciones que fueron 3 himnos que están sacadas de ahí y vueltas a grabar. En el Heroin, La Rubia Tarada y Disco Baby Disco, ¿viste? Entonces ya había que convencer de eso, convencer de lo del reggae y demás, y terminó. Después ya el cuento es un poco más conocido. Sí. El primer disco... A pesar de que Pettinato diga que no, que yo quería grabar reggae, porque Pettinato es uno de los testarudos de la banda. ¿Ah, sí? Sí. Y siempre dijo, yo quería grabar reggae. Yo digo, no, vos tenés mala memoria. Yo lo que quería era integrar los repertorios. Claro. No me parecía sin los reggaes. Porque como tengo mi corazoncito reggae, claro, me asumían por ahí que yo lo que quería era que fuera una banda de reggae, no. Era incorporar canciones al repertorio de Sumo como un todo, ¿no? Claro. Sumo firma con CBS y graban en el 85, es que graban, creo, el primer disco. El 85 disco. sale. Yo me acuerdo estar mezclando en verano, o sea, habremos empezado a fines del 84 y creo que en enero, febrero estábamos mezclando, porque me acuerdo hacía recontra calor, en los estudios de CBS, que estaban en Montevideo y Paraguay. Sí.
que ahí se manejaba la parte artística y marketing en una época, todo lo demás estaba en otro lado, ventas, fábricas, que eran por Flores, por ahí. ¿Y fue muy difícil ponerse de acuerdo en el primer repertorio para ese disco? No fue muy difícil, pero te digo, ellos estaban muy permeables todavía, ¿viste? Después los chicos crecen y tienen éxito y se ponen un poco más, más duros de rodar, pero nada, anduvo. Eran épocas en que en CBS también estaba Virus, también estaba Soda Stereo. Claro. Llega Soda Stereo. Claro. Virus en realidad está un poco antes. De antes, sí. Claro. Sí. Después un amigo mío, Poppy, un DJ, Poppy Manzanedo, sí, que trajo a La Sobrecarga y los produjo también él. Era una época linda. Bien linda. De muchas bandas. Muchas. De hecho, yo, viernes, sábado te veías 4 o 5 bandas como nada, si tenías ganas, ¿viste? Claro. Salías de uno, salías del estudio y te ibas a cero, de cero a Einstein o lo que fuera, y sí, había un circuito re lindo. Sí. Mucha movida. Y buenas. Sí. Claro, en esa época yo lo que recuerdo también es que el rock nacional tenía como una primera línea, que siempre la tuvo, pero después había como una segunda, una tercera, una cuarta línea de bandas, sí, que por ahí no les daba para hacer, no sé, un Luna Park, pero que te llenaban la Esquina del Sol o te llenaban el Stud Free Pub. De hecho, y que sonaban bárbaros, sí, además. Yo empecé a ver Sumo, ponele para 80 personas. Yo me acuerdo si era Jazz y Pop, Unión y Benevolencia, eran lugares chicos, que quedabas casi cara a cara, porque ese Jazz y Pop era, no sé, era como un pasillo, sí, el escenario, y no sé, entraban de fondo 7 personas por el largo. Claro. Claro, recuerdo cuando vi a Virus por primera vez en el Teatro del Siglo, que lo había organizado el Gordo Martínez, Horacio Martínez, claro, que era lo primero que tocaba Virus. De hecho, tocaban algún cover todavía de bandas de afuera. Claro. Y también el Teatro del Siglo era un sótano en San Telmo, sí, sí, que había sido un café concert, La Rueda Cuadrada, donde en la época actuaban Gasalla, Carlos Perciabal, claro, Eda Díaz, hacían café concert, era un lugar de café concert reconvertido en teatrito para bandas, sí, sí, nuevas, ¿no? Sí, había montones de eso. Sí. Incluso tocamos una vez que ese fue bastante simpático, en el barco, que estaba anclado en la costanera, en La Boca, recontra marginal del lugar, ¿viste? Era un buque hecho pelota, anclado ahí, y tenías una rampa por la cual te subías, toda la calle empedrada, era medio como de otro país, ¿viste? Porque eso es lo que yo siempre digo de Sumo, que para mí, yo crecí con toda la música más vale de afuera, y obviamente con los de acá, clásicos, Sui Generis, todo eso, pero era lo más parecido a estar en otro país. Vos entrabas, abrías la puerta, entrabas a un show de Sumo y parecía que te caías a un pub en Londres, no te parecía que estabas en Las Heras y República de la India, ¿entendés? Porque era se vibraba otra cosa, claro, no solo porque cantara en inglés. Nadie hacía, a mi juicio por lo menos, esa música, y reggae todavía mucho menos. Yo me acuerdo que costó mucho que asumir que había un grupo de rock argentino cantando en inglés, que el tema de que cantaran en inglés era como... Sí, claro, pero no era menor, justamente, porque esa fue una de las cosas a vencer, porque era post-Malvinas. Claro. Y los muchachos habían puesto una ley que era solo el 25% de las canciones que emitían las radios podía ser en inglés. Entonces nosotros tuvimos que hacer, con canciones que estaban buenas en inglés, mirá vos que cuando te estoy hablando, que se hacían cassettes de difusión. Entonces agarrábamos 3 canciones. La Rubia Tarada en español, una en inglés, ¿viste? Y las mandábamos también de acuerdo a las provincias, porque viste que por naturaleza hay provincias que son mucho menos rockeras y son más románticas. Claro. Venía un artista baladista y las ciudades son Córdoba y Tucumán, no acá. Se usaba que rompan como Montaner, ese tipo de artistas, empezaban por ahí y una vez que eso crecía, bajaba para acá. Claro. Entonces tenías que ir tanteando, ¿viste? Que se podía mandar a cada lado. Y todo súper a pulmón. Y con toda esa negación. Sí, no había bandas que canten en inglés, pero sumado. El tema Malvinas. Claro. ¿Y cómo tomaba Luca el tema ese de que tener que
empezar a cantar en castellano porque no le dejaban cantar. No, pero él no tuvo problemas con eso, porque en realidad componía de las dos maneras. Nada de eso fue forzado, lo que se compuso, se hizo. Sí, a veces en la elección de qué mandar a difundir o no, ¿entendés? Pero no es que se empezó a hacer en español. Ellos tenían las dos cosas siempre, las tuvieron. Me acuerdo que los primeros tiempos de Sumo estaban como muy vinculados, muy ligados a los Redonditos de Ricota también. De hecho, puedo pecar de no acordarme perfecto, sí, pero claro. Los Redondos, digamos, que a mi entender o lo que recuerdo es como que pasan a tomar un poco la posta de Sumo. ¿Viste? Porque también fue, no digo que fue efímero, pero fue corto el lapso de Sumo por la muerte de Luca. Sí. Entonces hubo un momento donde empezó Redondos a crecer, pero a partir del hueco también de Luca, no desmereciendo a los Redondos, sino claro. haciendo Un paralelismo. una composición del lugar, claro. Y ahí creo que tomaron un poco la posta, si bien no tiene nada que ver una banda con la otra. Claro. Pero había, ¿quién era? Había el guitarrista de los Redondos original, me parece que tocaban en alguna época, en alguna de las formaciones, en la Harlingham Revival o algo de eso. No lo sé. Yo no conocí o sea, no estuve ni en la formación ni que estuvo Sokol, claro. ni la baterista inglesa que era Stephanie Nuttall, tampoco ni la conocí siquiera. Claro. Yo ya agarré los 6 magníficos como estaban. El Luca en algún show ocupó el lugar del Indio en Los Redondos. En algún show que no fue el Indio, porque no sé si estaban peleados o qué, Sí, el cantante fue Luca. Eran como que estaban. Sí, no los he visto, ligados. pero sé que sí. Sí. Pero una época muy linda esa, muy linda. ¿Y musicalmente qué se escuchaba o qué era lo que había afuera en los 80? ¿Era la época de la New Wave? Sí, y se escuchaba, por ejemplo, The Romantics, que tuvieron un One Hit Wonder, como decimos nosotros, que era Talking in Your Sleep, que aún hoy se escucha en las radios, pero como te decía, fuera de cámara antes, que era muy ecléctico, ¿viste? Convivían montones de cosas casi rock, más balada. Fue la época de Michael Jackson, por ejemplo. Claro. Eso fue, no sé, nunca vi yo un éxito tan grande, no solo por ventas, sino en lo que duró. ¿Viste? Los discos. Claro, fue muy largo el Fueron éxito. más de 2 años de pum, arriba. O sea, una vez que despegó, estaban todos sonriendo, ¿viste? Se ve era claro, porque no se vendían 15.000 discos por semana, que era una locura, ¿viste? Y con él sí. Con él vendían 15.000. Ya esta pasaba el que hacía producción, que se manejaba todo manualmente, con planillas. Sí. 15.000, te decía, esta semana 15.000, 12.000. Era así, ¿viste? Y cada single era... Tuvimos hasta programas de televisión. Yo, de hecho, viajé a verlos a los Jackson 5 por un concurso que hacíamos había un tipo llamado Dinúbila en Canal 9. Domingo Dinúbila. Domingo Dinúbila, que no me acuerdo si era bailando con Michael Jackson, no me acuerdo cómo se llamaba, sí. Y hubo concursos y hacían de baile, tipo de breakdance y eso. Y hubo un winner con eso y los llevamos a ver un show de los Jackson, que eran los que estaban girando en ese momento. Él no estaba girando solo, sino con los Jackson 5. Fuimos a Buffalo a verlos. ¿No era muy común que las multinacionales tuvieran artistas de rock nacional? De hecho, la mayoría de los artistas de rock nacional estaban con sellos independientes o con pequeños sellos locales. Sí. ¿Por qué? Mirá, no lo sé. Lo que yo comprobé a la larga, que ahora es más que nunca, capaz, como que medio los agarraban ya de mitad de tabla para arriba. No estaba eso... El know-how me parece que no estaba. Claro. Sí lo tenía Sazam, Music Hall, que era el sello del Gordo López, que tenía todos los artistas de rock del palo, estaban casi ahí. Claro. Bueno, pues Charlie, que ya estaba bien, Spinetta que estaba bien, pero medio que, no sé, yo mientras estuve en CBS salió Tango, de Aznar con Charlie, y Parte de la Religión, que también salió mientras yo estaba, pero ya el tipo estaba claro, sí. logrado, entre comillas, no es que lo armó
CBS. No, claro, ya había sacado discos independientes. Creo como que solista. por ahí. Pero justo fue una época medio, entre comillas, de destapes, donde se empezó a dejar hacer, ¿viste? Por suerte. Y los presupuestos eran bastante holgados en determinado momento, ¿no? Ponele, dirían los chicos. Ponele. No tanto. No tanto. O sea, ahí te la jugabas por 2 o 3 cosas en el año. ¿Entendés? De la índole que fuera. Claro. Por ejemplo, con Michael Jackson tuvimos, yo era label manager en esa época, tuvimos problemas porque el disco explotaba en todo el mundo y terminaron mandando faxes, no me acuerdo qué, porque acá no le abrían la canilla, ¿viste? Y yo lo defendía al disco sin saber lo que iba a pasar. Digo, pero este es un disco que tiene que ser por lo menos, platino. Estaba Paul McCartney adentro, ¿viste? Había unos condimentos tremendos y estaba buenísimo. Y un día llega una carta así, como diciendo, tratándolos medio de boludos, ¿viste? Si todavía no hicieron esto, el otro, pongan el disco con mucho volumen y se darán cuenta que es uno de los mejores discos de la historia, ¿viste? Esto es una cosa como... Y ahí abrieron un poquito el grifo y lo demás es anécdota. ¿Y cómo fue la proyección de los grupos del rock de acá, de Argentina, al exterior? Porque justamente Virus y Soda fueron como 2 de los pioneros en tener, primero porque contenían el apoyo de la grabadora, y en salir y conquistar el mercado de afuera. Fue paulatino, me parece, no fue muy abrupto lo que me acuerdo. Y ahí te desmitifico un poquito lo de Virus, porque Virus fue más local. Los que funcionaron mucho afuera fueron los Soda y los Enanitos Verdes, que fueron los que abrieron el mercado en Colombia, en México, en Chile, ¿viste? Y yo hinchaba con Soda cuando todavía no habíamos hecho Doble Vida. Soda metía estadios de 60.000 personas, 50.000 personas, ¿viste? Afuera. No, que yo recuerde, no con Virus ni con Charlie, porque Charlie era muy de acá, claro, para exportar, ¿viste? Entonces, sí, eso siempre fue una cosa rarísima. Y porque el Che, el yo, y viste, bueno, Gustavo era como más internacional en su forma, ¿no? Sí. Creo que fue más digerible para un montón de mercados, menos para los españoles, con los cuales me puteé en una convención. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque ¿qué decían? La madre patria a vos te manda, pero vos no le mandás, ¿viste? O sea, vos trabajame Perales, vos trabajame La Unión, vos trabajame Mecano, y cuando vos tenés un éxito tamaño, como era esto, porque no era que le iba bien en Argentina, ¿qué pruebas más necesitas? No sé, hiciste 2 Aztecas, esto en Colombia, claro, esto en el otro, y vos no sos capaz de publicarme el disco, flaco. ¿Entendés? Y un día, también uno a la larga, uno tiene el ímpetu de pendejo, ¿no? De querer hacer y capaz no terminás de comprender. Y un día un español me dice, lo que pasa es que tocan mucho. Como que era complejo lo que tocaban. Claro. Ellos eran más, ¿viste? Más cuadraditos. Canción más estructurada. Claro, y se tocan mucho. Un poco una excusa también, pero fue el país que más costó. Tampoco pasó gran cosa que yo recuerde en España, pero fue bastante adrede de no moverlo, ¿viste? Porque me parece. Y me contabas hace un rato que pariste Doble Vida. Parí Doble Vida porque ahí yo ya tenía la dirección artística, estuve 2 años y unos meses en la dirección artística. Y como te decía antes, siempre se apostaba por 1 o 2 producciones importantes en cuanto a dinero y demás. Y tenías que decidir, viste, como estábamos en crisis aparte, porque fue casi cercano a la hiperinflación de Alfonsín, o sea, un poco antes, pero ya venía todo... la etapa que viene después del Plan Austral. Claro. Que viene toda la hiperinflación. Entonces estaba complicado, viste, que de por sí tenés que elegir y había que afinar el embudo, entre comillas, ¿no? Y entonces en esa época estaba fuerte. Yo te hablo como eran los elencos. Sí. En Sony estaba Pimpinela. Claro. Que venían de vender discos por todos lados, no solo acá también. En España también la rompieron. Pero venían para abajo. Entonces a mí me dicen, bueno, tenés esto. Digo, bueno, hagamos Doble Vida afuera, como estaba el proyecto, con Carlos Salomar en la producción.
pero usted está loco, usted me decía Caldeiro, no me tuteaba, usted está loco, ¿cómo vas a grabar a este artista? Usted nos quiere desangrar, y sin hacer mención, los chupacirios de turno le daban la razón. Entonces le digo, déjemelo hacer el disco. Le digo, Pimpinela está en caída, no es que está mal, pero está en caída, y Soda está en pleno... pero ¿cuánto es lo que te contaba antes? ¿Cuántos discos vamos a vender? Y le digo, por lo menos 60.000 unidades, que en ese momento era... Y con eso... Doble oro. Platino. Pero con eso medio que el gasto lo equilibrabas casi, ¿viste? Pero valía la pena porque vos tenés que, a mi juicio, también tenés que juzgar en la parte artística. Claro. Porque lo vas a llevar a un pedestal que antes no estaba. Claro. Estaba por acá abajo. Y así fue. Se terminó haciendo con cuentagotas, con algunos embrollos en el medio, porque había que girarle plata mientras ellos estaban. ¿Tuvieron un mes en Nueva York? Sí, un mes y piquito. Yo estuve allá con ellos porque yo tenía que ir a presentar una convención que se hizo también en Estados Unidos, que era un Boca Ratón, creo que era, y ellos estaban terminando de mezclar. Entonces yo llevaba toda una convención armada, pero no, en esa época no había ni MP3 que te mandaran ni nada. Entonces pasé, creo que un día y medio estuve con ellos allá, o dos. Estaban terminando de mezclar, fui al estudio donde grababan con Alomar, los conocí a Alomar también. Muy linda experiencia esa, y me llevé 3 canciones terminadas para agregar a la presentación que hacía, y ahí es donde me peleo con los españoles, que no querían saber nada. ¿Y al final qué hicieron? ¿Lo terminaron? Sí, lo publicaron, pero digamos... No le dieron bola. No, pelear entre comillas, ¿no? Era, sí. Viste, empujar para que hicieran algo, porque son los únicos de habla hispana que no lo movían. Claro. Y después, bueno, la verdad que fue un discazo y le fue súper bien. Con el tiempo algunos lo reconocieron. ¿Hay algún artista que haya pasado por tus manos que vos no haya cumplido tus expectativas en cuanto a la repercusión en la gente, no en cuanto a calidad? Que vos digas, yo lo trabajé, pero pensé que la iba a romper y a la gente no lo entendió, no le gustó, no... No que recuerde, porque, como te decía antes, lo mío consumo fue, entre comillas, medio casual, porque yo no era productor. Claro. Yo era un tipo que laburaba con repertorio internacional, y eso lo hice como que siempre le agradezco, no vive más, pero se lo agradezco a Beatriz Lupo, que era la directora artística. Y cuando yo le digo, mire, hay una banda, Beatriz, que asesina, qué sé yo, y las palabras fueron re sencillas, me dijo, si te gusta, hacelo. Con un presupuesto chiquitito y en el estudio de CBS, que era como, no era ir a Panda a pagar un estudio, entonces lo hicimos en un estudio más chiquito, 16 canales. Bueno, ahí había grabado Invisible, de todas maneras. Sí. No es que no era un buen estudio. Era un buen estudio, pero ya había recursos mejores, ¿viste? Claro. Pero no recuerdo, porque después yo no produje mucho más. Produje después, más adelante, un disco de Huff para BMG, pero en estudio trabajé poco yo. Y después también la vida me llevó para otros lados, no hice solo artística. Claro. Y volví a tener puestos en Warner y demás, pero también con internacional, como gerente de marketing y de artística internacional. Entonces ahí ya miraba lo que pasaba, ¿no? Claro, incidía con los artistas nacionales. Y más allá de tu gusto personal de seguir a Sumo porque te gustaba la música, ¿qué le veías artísticamente al grupo? Mirá, yo lo que siempre digo es que, situado en esa época y con la edad que uno tiene, sí. Te hacía pasar por todos los estados ver un show de Sumo. Hasta, no te digo que es miedo la palabra, pero hay momentos que había una sensación similar con, por ejemplo, cuando participaba Geniol en los shows. Geniol con coca. Geniol era como una especie de demonio encarnado que se subía a un escenario, y los shows de Sumo eran densos, ¿viste? Y le sumabas algunos condimentos, y había momentos, mira, te lo cuento y ¿viste? Uno fue en el auditorio, que me acuerdo que salió Geniol con una máscara como puesta así, y en una parte muy loca de la canción, qué sé yo, y vos no le veías la cara a él, veías como la máscara, y empiezan a tirar papel higiénico, ¿viste? De rollo era muy loco, muy... O sea,
es muy raro de explicar. Sí. ¿Viste? Y lo que siempre digo es que también yo vi los mejores shows de Sumo, no fueron los más perfectos. Fueron shows donde se le cortaba una cuerda a Pollo, donde Luca a veces ya estaba pasado un poquito de alcohol o demás, y sin embargo lo que salía te aplanaba. ¿Viste? Yo la música siempre, en lo personal, la traté o la recibí por lo que me llega, no por lo virtuoso, ¿viste? Con el tiempo que yo he ido a ver bandas por laburo, que están buenísimas, que yo fui a ver a Dream Theater, y para mí es una heladera, abierta así, es un freezer que te tira frío, perfecto. Claro. Pero no me mueve ni un pelo. Claro. ¿Entendés? Claro. Y eso era otra cosa. Eso era otra cosa. Y salía del estándar de todo lo que veníamos escuchando, en general. Claro. Un poco eso. Además, musicalmente era como muy original lo que hacían ellos en cuanto a lo que había acá en ese momento. Claro, claro. Incluso algunas innovaciones, porque yo venía, por ejemplo, como mi cultura, entre comillas, musical, siempre me gustaron las bandas inglesas y todo eso, qué sé yo, suponete, ya había discos de Thomas Dolby, estaba La Tierra Plana de Thomas Dolby, donde había batería electrónica. Entonces, en 2 canciones metimos batería electrónica y eso no fue una pelea con Troglio, con Superman, pero costó hacerle entender, porque que no voy a tocar. Entonces alquilamos, me acuerdo, una Yamaha RX4, que valía unos buenos mangos, que la tenía Enrique Londaitz en esa época, que no había. Claro. Entonces eso también fue innovador, porque fue agregar sonido de batería electrónica cuando nadie usaba. ¿Viste? Sí. Son disco Baby Disco y en otras más, no me acuerdo. Ese tipo de cosas, ¿viste? Como que ibas descubriendo mundos nuevos que todavía no estaban acomodados acá. Claro. Un poquito eso. Y cuando graban Los Viejos Vinagre, Luca en algún reportaje dijo que era un hit que había hecho a propósito, que lo había compuesto como hit. Sí, puede ser, porque no recuerdo la verdad, pero sí, puede ser, porque nosotros también teníamos que tener un poco esa parte, ¿viste? Como, qué sé yo, justo parafraseando un poco eso, el otro día hablaban de Peter Gabriel, que siempre fue un capo, lo adoro, y la compañía en el momento decía, está bueno lo que hace esto, pero mete un hit, ¿viste? Como diciendo, todo lo demás está buenísimo, pero mete un sledgehammer, que Claro. fue lo que pasó. Sin, digamos, venderse él, porque es un temazo, hizo algo intermedio entre lo que él hace con una parte comercial y la rompió. Y creo que era un poquito eso, tener alguna canción, entre comillas, de difusión. Claro. ¿Entendés? Claro, porque ellos hasta ese momento con lo que venían como más hit, por llamarlo de alguna manera, era La Rubia Tarada, Y ¿no? sí, bueno. Que además eran las épocas en donde había que tener un tema que pudiera ser pasado en los boliches también. Sí, bueno, te ayudaba. Claro, te ayudaba. eso ayudaba Claro, mucho a difusión. Claro. Sí. Que yo me acuerdo que se había armado en algún momento, hubo como un cruce de declaraciones entre Luca Prodan y Federico Moura, porque no me acuerdo Luca qué había dicho de los Virus, y que Federico le contestó como, bueno, vos cantabas en inglés, pero te tuviste que poner a cantar La Rubia Tarada para poder trabajar en los boliches, una cosa así. Sí. Había habido un cruce en aquel momento. Sí. Igual era muy... ¿Cómo te puedo decir? Yo siempre digo, si lo tenés que cortar, después cambiamos. Le chupaba un huevo. Es así. Claro. No le importaba. No le importaba. Era el tipo más auténtico que conocí, con defectos y virtudes. No le importaba. Y Él transmitía lo que yo te digo. Sí. Algunas veces tenía algunas tomas, esta quedó un poquito medio desafinada. Está bien. Es que vale, viste, la naturalidad de la canción antes que lo que te decía un poco antes. Claro. Y un poco ese espíritu punk, que perfeccionarlo, ¿no? viste, claro. Sí. Y metía cosas raras, viste. Recién justo venía escuchando de casualidad y en disco Baby Disco hay una parte que sobre el final que dice chuchu, y dice cucurucho. ¿Y qué tenía que ver la palabra cucurucho? Y quedó divino, ¿me entendés? Adentro. Salió ahí. Sí, muy lindo. ¿Y era difícil trabajar con él en cuanto a la parte organizativa? De decir, che, el jueves grabamos a las 10 de la noche. ¿Era cumplidor con ese tipo de cosas? Sí, no había problema con eso. Sí. El problema con la banda no era ni Luca ni nada, sino manejar el conjunto.
Porque cuando vos no tenés ni experiencia, y yo tampoco la tenía, tenés que aunar 6 cabezas. Y si contás al manager, 7. Entonces estábamos mezclando el disco y son 6 personas diciéndote, subime el bajo. Porque acá estaba, bueno, subís el bajo, ahora no se escucha la guitarra. Entonces no había viste, alguien Claro. que fue mi laburo de aunar todo eso, porque cada uno, en general los músicos defienden el instrumento, salvo que tengan un poquito el alma de productor, pero por naturaleza, que esté bien la guitarra, ¿viste? Y después, pero pará, ¿viste? Claro. Yo decía, denle aire a las canciones, porque Sumo era una banda donde explotaba medio a lo Crimson, ¿viste? Que te metía, te tiraba todo al asador. Digo, pero denle tiempo, porque las cosas no lucen, ¿viste? Porque vos estás al palo, porque toques un solo arriba, no va a salir nunca despegado porque le tenés, viste, 300 cosas sonando al mismo tiempo. Entonces fue un poco difícil eso, pero bueno, se llevó adelante. Y era manejar todas esas cabezas. Hablábamos antes de la proyección internacional que tuvieron Soda, Los Enanitos Verdes. ¿Pensás que Sumo también podría haberla tenido de no haber sido lo de Luca? Pienso, pero no estoy seguro. Yo insistí para hacer un intento, como Luca tenía origen, bueno, era italiano, pero había vivido en Inglaterra, y a mí se me hace que estaba más cerca de Inglaterra que de Estados Unidos, lo que él hacía Sí, claro. podía funcionar. Sí, sin dudarlo. Y yo en esa época, te digo, no era todavía el director artístico, había otra persona a la cual yo decía, pero ¿por qué no tratamos de exportarlo? Que ya de por sí es un artista que canta en inglés. Claro. Tiene alguna canción en español, listo, pero canta en inglés y nunca sucedió. No, así que no sé. No creo, de todas maneras acá pasó lo mismo, no creo que, no es Charlie, no te va a vender 300.000 millones de discos, pero sí dejó huella, Sí. Pero en su nivel, ¿viste? Hay bandas que quedan en el recuerdo y no fueron los grandes vendedores de discos. Tuvo disco de oro, todo, pero no eran cosas hipermasivas. Tampoco lo pretendía, porque, como te decía antes, a mí me gusta Zappa, pero de ahí a que poder vender muchos discos de Zappa. No es muy comercial, que digamos. Está lejísimo, ¿viste? Entonces, cada uno en su lugar. Claro. Walter, si pudieras volver a vivir un momento de los 80, ¿qué día o qué noche te gustaría volver a vivir? Día y hora precisa no te digo, pero te digo 2 cosas que me gustaría. Una, sobre todo, es volver en el tiempo y ver el concierto de Zappa que vi en Nueva York, totalmente de casualidad, porque es un artista que en un país como Estados Unidos que gira en todo el tiempo, yo iba un día y medio a Nueva York de paso a otra cosa, y el americano que estaba conmigo, que sabía de mi fanatismo, me dice, hoy toca Zappa, en el medio del avión, me lo dice. Pegué un salto así y terminamos comprando ticket en reventa, porque era un lugar como de capacidad como un Obras, de 4.000 por ahí, al aire libre al lado del río, en Manhattan, ¿viste? Que me acuerdo que valía $10 el ticket, y en la reventa lo pagamos 20. Porque no había. Claro. Ese me gustaría rebobinar. ¿Qué época de Zappa era esa? Y de ahí de esa gira salió Does Humor Belongs in Music, que fue una gira por todo Estados Unidos que agarraron de cada show cosas y hicieron un disco. ¿Qué hermano eso? Ese es un lindo recuerdo. Y otro lindo recuerdo es que lo conocí a Jackson en persona. ¿A Michael Jackson? Sí, cuando fue todo esto fuimos a una presentación que hoy no se podría repetir porque no está más, que eran las Torres Gemelas. Claro. En el piso 102, 101, no me acuerdo, como una recepción, y con esos trajes tipo general que usaba Michael Jackson, ¿viste? Ya te puedo mandar una foto. ¿Tenés foto por él ahí? Sí. Esas como experiencias medias inolvidables, ¿viste? Claro. Pero tengo muchas de esas, qué sé yo. Esas son las que más se me vienen. ¿En alguno de esos momentos te gustaría volver a estar? Sí, el de Zappa sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo nunca fui cholulo de los artistas, por más que me maten, no me arrimo ni a pedir un autógrafo ni nada de eso, ¿viste? Y creo que lo terminé viendo como un nene que ve, ¿viste? El juguete nuevo y me parece que no lo disfruté del todo. Claro. Sí lo disfruté, pero claro, como que te quedás flasheado, ¿viste? Claro.
Hoy lo hubiera filmado con un celular. Sí, bueno, tampoco existía eso, pero digo, claro. ¿viste? Como que el impacto te supera y Claro. no lo terminás disfrutando como, Sí. como podría, capaz. Pienso. Buenísimo. Walter, muchísimas Gustazo. gracias. Al contrario, un gustazo, loco.